Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ajax y les doy la bienvenida de vuelta a esta trilogía de videos donde estamos viendo uno de los temas más básicos pero igual de importantes como lo es la terminología embriológica y los mecanismos del desarrollo. En el video pasado habíamos analizado lo que era la terminología de posición, ¿verdad? Donde nos habíamos llevado 8 conceptos nuevos que era cefálico, caudal, ventral, dorsal, medial, lateral, proximal y distal, ¿verdad? Teniendo en cuenta que estos conceptos eran muy importantes porque dentro del desarrollo de la embriología estamos en constante movimiento, estamos en constante cambio de lugar, así que necesitamos una forma de nosotros poder mencionar dónde se encontraba dicha estructura, dicho órgano y después cuál fue su posición final. Entonces necesitamos esa terminología para hablar de una forma correcta, aprovechando que estamos frente a una ciencia muy grande. Ahora bien, ok Ajax, ya sé cómo mencionar dónde se encuentra el lápiz, dónde se encuentra el corazón, dónde se encuentra cualquier cosa, pero ¿cómo lo puedo observar? Pues bueno, para eso el día de hoy te voy a hablar sobre los tipos de cortes que existen, sobre los distintos planos de corte. ¿Por qué? Para poder yo observar a las estructuras internas del cuerpo, existen al menos 3 tipos de corte básicos que se van a complementar entre sí y me van a permitir como resultado lograr analizar de una forma correcta y completa a la posición y o movimiento de un órgano, de una célula o de lo que nosotros queramos estar analizando. Así que vamos a observar esos planos de corte, vamos a apreciar su relación con la terminología de movimiento que vimos en el video pasado y por último hablar un poquito sobre una terminología especial que es una terminología de movimiento porque definitivamente hay migración por parte de órganos, por parte de células que nosotros vamos a tener que estudiar. Así que comenzando con la primera parte que son los tipos de corte, observen aquí esta imagen, ¿verdad? Nosotros tenemos un cuerpo humano completo, pero para lograr analizar lo que se encuentra por dentro necesitamos realizar cortes, ¿ok? Estos cortes se emplean para poder estudiar, por lo tanto, la disposición de los órganos como te lo tengo aquí puesto. Y existen al menos 3. ¿El primero cuál es? Pues bueno, si nosotros observamos, existe una flecha por aquí que me está señalando a este recuadro de color morado, el cual como nosotros logramos observar está atravesando al cuerpo humano y lo está dividiendo en dos partes, ¿verdad? En una región, como lo vimos en el tema pasado, ventral, ¿verdad? O sea, en su región del frente, y en otra parte de atrás, ¿verdad? Que la terminología correcta es dorsal. En esta imagen no se ve la porción dorsal, pero nosotros ya conocemos lo que esto es dorsal y que el extremo contrario, o sea, esta zona de aquí del cuerpo es ventral. Así que si nosotros apreciamos este corte, atraviesa el cuerpo como si fuera una corona, de tal manera que esa disposición me permite a mí dividir al cuerpo en una zona ventral y dorsal. ¿Cómo se le llama a este primer corte? A este tipo de corte se le llama corte coronal, aprovechando que mencionamos a eso de la corona, o también es válido frontal. Sin embargo, no es el único. Si nosotros observamos el mismo dibujo, ahora sí, con color azul, nosotros apreciamos otro tipo de corte, el cual, a diferencia del corte coronal, nosotros estamos observando cómo este divide al cuerpo efectivamente, pero atravesando la línea media. De tal manera que ahora la división del cuerpo queda en una zona derecha y en una zona izquierda. ¿Cómo se le conoce este tipo de corte? Bien sencillo, se le llama corte sagital. Y ojo, una de las condiciones para que el corte sea sagital es que sea exactamente en la mitad, exactamente en la línea media. Oye, pero ¿qué pasa si yo no quiero hacer el corte exactamente ahí? Si yo lo quiero hacer un poquito más a la izquierda, ¿ya no se le llama sagital? Pues no. Si bien sigue la misma base de un corte sagital que divide al cuerpo en una zona izquierda y en una derecha, debido a que no se encuentra exactamente en la línea media, vamos a ponerle otro nombre. En este caso, este se le va a denominar parasagital. Entonces, tanto el sagital como el parasagital dividen al cuerpo en una zona derecha y en una zona izquierda, pero el sagital es exactamente en la línea media y el parasagital no.
¿Ok? Entonces, ahora sí, pasamos al último corte básico marcado con el número 3, donde ahora observamos cómo ese corte que está marcado con color rojo está dividiendo al cuerpo en dos extremos, en una región superior y en una región inferior, que si nosotros aplicamos la terminología embriológica del video pasado, está dividiendo al cuerpo en una región craneal y en una región caudal. ¿Cómo se le conoce a este tipo de corte? Pues bien fácil, se le llama corte transversal. Un sinónimo para este corte transversal es el axial. Entonces, tenemos el coronal, tenemos el sagital y tenemos el transversal como esos tres tipos de corte básicos y que se van a complementar entre sí. Ahora bien, ya que sabemos cómo se encuentra la disposición de cada uno, nos vamos a dar cuenta que cada uno aporta un poco a la descripción de la terminología de unos órganos, pero no pueden hacer una descripción total, porque los cortes no permiten la descripción de todos los términos de posición que ya hemos visto. Esto precisamente por las limitaciones que tiene cada uno de estos cortes, pero no se me apuren, los vamos a ir viendo uno por uno. Comenzando con el primero, tenemos por aquí al corte coronal. Observa cómo en esta imagen realicé un corte aquí a todo el cuerpo, lo abro como si fuera pues un libro, y obtengo como resultado esta imagen donde yo puedo apreciar aquí unos cuantos órganos que te dibujé para que logres observar lo siguiente. Si yo te digo en esta imagen, ok, eso que te estoy marcando con la flecha azul es el diafragma, yo te pongo que el diafragma se encuentra craneal respecto al hígado. El hígado sería este de aquí, ¿verdad? Este que está aquí de color café. Entonces, ¿eso es correcto? Pues sí, evidentemente es correcto. En esta imagen, ¿yo puedo observar eso? Sí. Por lo tanto, el corte coronal permite utilizar la terminología tanto craneal como su contraparte, ¿verdad? Entonces, si permite la descripción craneal, definitivamente también permite la descripción caudal. ¿Sí? Entonces, puedo decir que el diafragma es craneal al hígado como que el hígado es caudal respecto al diafragma. Ahora bien, ¿qué más yo puedo ver en esta imagen y lo puedo mencionar? Por ejemplo, el corazón, sabemos nosotros que se encuentra en el centro y pues más respecto a los pulmones, ¿verdad? Entonces yo en esta imagen puedo decir que el corazón se encuentra medial respecto al pulmón derecho, por ejemplo. Efectivamente, sí puedo hacerlo. Por lo tanto, el corte coronal, aparte de permitir utilizar la terminología craneal y caudal, va a poder utilizar medial o lateral. De esta manera, sabemos que esto es lo que sí me permite el corte. Sin embargo, en esta misma imagen, observamos por aquí a lo que viene siendo la tráquea, te la estoy marcando con una flecha de color negro, y detrás de ella, anatómicamente hablando, tenemos a lo que es la columna vertebral. Ok. Yo sé que teóricamente eso es correcto, pero el corte en la imagen como tal, ¿yo voy a poder apreciar eso? No, no, y esa es la cuestión importante, porque un corte coronal, si bien me permite hacer la descripción con la terminología de posición que te acabo de comentar, tiene una limitación, y esa limitación es que no me permite utilizar la terminología dorsal, ni tampoco, por lo tanto, la ventral, ¿ok? Entonces, la teoría me dice que la tráquea se encuentra ventral respecto a la columna vertebral. Sí. ¿Lo puedes describir en un corte coronal? No. Así que, ¿cómo le hago para hacer esa descripción que no me permite realizar este corte? Pues para eso tengo a los otros dos. Entonces, nos vamos a dar cuenta, si nosotros pasamos ahora al corte sagital, observen ustedes cuál sería el resultado de atravesar al cuerpo exactamente en la línea media, observaríamos lo siguiente. Si yo te pregunto ahora, en esta imagen, ¿tú me puedes decir que el corazón se encuentra ventral respecto a la columna vertebral? Efectivamente, eso es correcto. Por lo tanto, en el corte sagital sí que puedo utilizar la terminología ventral y la dorsal. ¿Cuál otra sí puedo? En esta imagen yo puedo observar, por mencionarte un ejemplo, que el cráneo se encuentra craneal respecto al pie, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo. ¿Eso es correcto en esta imagen? Definitivamente lo es. Por lo tanto, en un corte sagital, la terminología craneal y por lo tanto caudal también se pueden utilizar.
¿Cuál es la limitación de este corte? Por lo tanto, que yo con esta imagen, yo no puedo observar estructuras que se encuentren hacia los lados. Que si bien en el tema pasado a lo mejor te había mencionado lo de los pulmones, aquí no se puede ver, aquí no es muy apreciable ese término. Así que yo no puedo utilizar la terminología medial o lateral porque el corte no me lo permite, a pesar de que a lo mejor teóricamente yo tenga conocimiento de algunas estructuras. El corte no me lo permite. Por lo tanto, ¿qué términos no se pueden utilizar en un corte sagital? Yo no puedo hablar sobre medial ni tampoco, por lo tanto, de lateral. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta cómo los cortes poco a poco se van complementando entre sí. Nos falta uno, ¿cuál es? Efectivamente es el corte transversal. En este tercer dibujo observen ustedes cómo, bueno, tenemos aquí múltiples estructuras, puede ser por aquí el estómago, tenemos por acá el vaso, ¿verdad? Tenemos aquí una arteria, una vena, unos cuantos riñones, tenemos por aquí al hígado, así como algunas estructuras óseas y musculares. Ok. En esta imagen, sabiendo que, ok, es un corte transversal, yo te puedo decir en esta imagen a lo mejor que el vaso, que es este de aquí, se encuentra dorsal respecto al estómago. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. ¿Y yo lo puedo describir en este corte? Sí lo puedo describir. Por lo tanto, vamos a regresar un tantito. Por lo tanto, en este tipo de corte yo puedo hablar o utilizar la terminología dorsal y ventral. En esta imagen, conociendo que aquí esta sería una vértebra y que esto sería un riñón, yo te puedo preguntar, en esta imagen yo puedo decir que la vértebra se encuentra medial respecto a los riñones. Pues sí, efectivamente eso es correcto. Así que también puedo hablar utilizando la terminología medial y también la lateral. Sin embargo, la limitación de este corte es lo siguiente. Aquí solamente puedo observar estructuras que se encuentren en el mismo nivel. Nada hacia arriba, nada hacia abajo. Por lo tanto, en esta imagen, a pesar de que sea correcto, yo no puedo decir que el diafragma se encuentra craneal respecto al hígado, porque no lo puedo ver en este corte. Es la limitación que tiene. Por lo tanto, aquí no puedo utilizar la terminología craneal ni tampoco la caudal. De esta manera llegamos a la conclusión de que existen limitantes de un corte a otro, pero si nosotros observamos, los tres entre sí se están complementando. Y esta es la aplicación de los términos de posición, porque ahora nosotros sabemos qué sí puedo decir y qué no puedo decir en cortes específicos, que es algo que, créeme, vale mucho la pena tener presente para poder hablar de una forma correcta al momento de estar analizando el desarrollo de cualquier estructura del cuerpo. Ahora bien, este es un corte especial, ¿sí? Quiero que sepas que todos los cortes no son totales, que no tienen que abarcar el cuerpo necesariamente, sino que tenemos aquí uno que es muy útil en realidad, que se le conoce como corte longitudinal. Así que vamos a ponerlo por aquí. Tenemos el corte longitudinal. ¿Para qué me sirve el corte longitudinal? Imagínate que tú quieres estudiar el desarrollo de la extremidad, a lo mejor más específico el desarrollo del brazo. O por ejemplo, quiero observar el desarrollo de la extremidad inferior y bueno, yo quiero estudiar el desarrollo del fémur, nada más, el hueso más largo del cuerpo. Ok. ¿No quieres estudiar? No, solamente el fémur. Ok. ¿Y cómo le hago? Pues para eso existe el corte longitudinal, porque este me permite aprovechar la zona más larga, el diámetro mayor de una estructura y poder observarlo en su mayor porción. Entonces, el corte longitudinal indica un corte que abarca la porción más larga de una estructura. En este caso, el fémur, como nosotros sabemos, pues es muy largo, ¿verdad? Así que mi corte longitudinal no va a ser acostado, sino que va a ser así,
Va a ser totalmente de pie porque esto me va a permitir observar el fémur de principio a fin, que es lo que yo busco en un corte longitudinal. Lo mismo puede aplicar si yo quiero analizar al estómago, si yo quiero analizar cualquier cosa y quiero observarlo en la mayor cantidad posible. Para eso existe el corte longitudinal y eso evita que tenga que realizar cortes de todo el cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, dentro de los 3 cortes previos que acabamos de mencionar, hay uno muy interesante que es el corte transversal. El corte transversal no tiene que ser precisamente a todo el cuerpo. De hecho, no. Observamos aquí, ya tenemos nuestro corte longitudinal de un fémur y yo te pregunto, ¿yo le puedo realizar un corte transversal al fémur? Pues sí, efectivamente. Y de hecho, observa aquí en esta línea, como si yo me imagino realizándole ese corte transversal, obtendré como resultado esta imagen de aquí. Así que otro dato importante, aparte de la existencia de un corte longitudinal, es que los cortes transversales no necesariamente tienen que ser de todo el cuerpo, sino que también pueden ser de estructuras específicas que yo quiera estudiar nada más, que yo esté analizando. No tienen que ser precisamente de toda la longitud del cuerpo. Muy bien. Y ya por último, observen ustedes lo siguiente. Ahora sí, en este momento yo ya sé cómo hablar sobre la posición de las estructuras de los órganos. Yo ya sé saber qué tipos de corte estoy viendo, por lo tanto, yo ya sé qué sí puedo decir y qué no puedo decir para hablar sobre la descripción de dicha estructura. Sin embargo, en la embriología, chicos, todo está en movimiento, todo está en constante cambio. Así que, además de poder yo mencionar dónde se encuentra una estructura, yo también necesito poder decir hacia dónde se va a dirigir. Y para eso, y porque ya no quisieron batallar, nos la dejaron bien sencillo, vamos a utilizar los mismos términos: craneal, caudal, dorsal, ventral, medial, lateral. Pero nada más vamos a cambiarle 2 letrillas por ahí. Observen lo siguiente. Los órganos no siempre se desarrollan en su posición definitiva. Por lo tanto, si yo quiero describir que un órgano se va hacia arriba, si unas células se van hacia abajo, si se alejan de la línea media, si se van hacia la línea media, etcétera, etcétera, pues bueno, si ya tengo estos términos de posición, pues para no tener que inventarme otros 6, simplemente aprovecho los mismos y en vez de que las palabras terminen en AL, como puede ser craneal, caudal, ventral, dorsal, medial y lateral, la terminación va a cambiar ahora por una AD, ¿ok? De esta manera nosotros tendríamos que en lugar de craneal, cuando querramos hablar del movimiento de algo que va hacia la región cefálica, el movimiento sería cranead. Así que lo correcto sería así. En cambio, si quiere ir hacia abajo, pues bueno, sería caudal. Bueno, también como sinónimo para craneal tenemos por aquí el cefalad. En el caso de que existiera un movimiento hacia la región ventral, hacia el frente, tendríamos el movimiento ventral. En el extremo opuesto tendríamos el dorsal. Acercándose hacia la línea media tendríamos medial. Y finalmente, alejándose de ella, tendríamos lateral. Así que, bien sencillo. La terminología de movimiento simplemente es cambiar esa terminación de AL a AD. De tal manera que con eso básicamente es todo lo que involucra a la terminología de movimiento, y aplicándolo un poquito a uno de los ejemplos, aquí te propongo este pequeño ejercicio donde quiero que veas cómo dentro del desarrollo del riñón definitivo, porque tienes que saber que tenemos 3 primitivos, de los cuales uno es el que va a ser el bueno, ¿verdad? Que se llama metanefros y lo estudiaremos en su respectivo momento. Pues este originalmente se encuentra en la zona pélvica, chavos, y lo que el riñón quiere es llegar hasta la zona abdominal. Pero para poder hacer esto necesita presentar 3 cambios. Necesita alejarse de la línea media, necesita irse hacia atrás y necesita irse hacia arriba. Así que va de nuevo, tiene que alejarse de la línea media, tiene que irse hacia atrás y tiene que irse hacia arriba. ¿Ok? Te doy unos segundos para que pienses cuáles serían esos 3 tipos de movimiento que debería de presentar dicho órgano. Alejarse de la línea media, hacia atrás y hacia arriba. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que el riñón tiene que moverse lateral, ¿verdad? Alejarse de la línea media. Dorsal, dirigirse hacia atrás.
y Cefalat o Craniat para dirigirse hacia arriba. Así que este es un ejemplo, ¿verdad? Dentro de todo lo que puede ocurrir en el desarrollo, donde tenemos a un órgano que necesita presentar movimiento. Así que lateral, dorsal y Craniat son esos movimientos específicos de este órgano. Simplemente un ejemplo para que puedas practicar un poquito y ya tener una mayor estabilidad en el conocimiento de esto. Así que bueno, con esto terminamos esta segunda parte. Ya tenemos un mayor panorama sobre el conocimiento de estos conceptos, y en el tercer y último video vamos a hablar sobre algo muy interesante que son los mecanismos del desarrollo, donde vamos a ver que necesitamos la participación de procesos específicos de manera generalizada para que lo que en un momento fue una célula, lleguemos al final a un organismo tan complejo como lo es el cuerpo humano. Así que bueno, con esto terminamos el día de hoy y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.